La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa de esta semana de Conversando desde la región de los lagos. Hoy día lo hacemos con un conocedor de la ciencia política, de la administración pública. Conversamos con Fernando Duque, quien es doctor en ciencias políticas, tuvo una larga permanencia en Estados Unidos y en organizaciones internacionales, y con él vamos a compartir temas de actualidad, como es el cuestionamiento que hay al proceso constitucional, la necesidad de una nueva constitución y todo lo que es el proceso de participación ciudadana y de ejercicio de la democracia en Chile. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y quizás este tema se ha puesto justamente más en boga en estas últimas semanas, porque se nombró un consejo que iba a hacer la supervisión del proceso constituyente y ha habido algunos tiras y aflojas en eso. Entonces, la primera pregunta para una persona que ha trabajado en estas cosas de las políticas públicas y en la administración del Estado es que el golpe de Estado dejó fuera a la Constitución del 25, lo reemplazó por una comisión de civiles que asesoró a la Junta Militar, y de ello nació un documento que fue sometido a una consulta, a un plebiscito que no tenía ni registros electorales, ni tenía inscripción previa, ni tenía partidos políticos, ni tenía posibilidades de expresión pública para defender las ideas que estaban ahí, y por lo tanto esa constitución se nos impuso y posteriormente con algunas modificaciones continúa hasta el día de hoy. La primera pregunta: ¿cómo son los procesos de reemplazo de las constituciones en países desarrollados? ¿Cómo se hizo la constitución en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, en Colombia? ¿Cómo son los procesos de cambio o de reemplazo o de generación de una constitución de un país? Mirando para allá. Sí. Por lo general, la constitución política de un país es una especie de pacto o tratado de paz. Así como existen los tratados de paz después de una guerra entre estados, dentro de la sociedad, por lo general, la constitución de un Estado es el pacto o compromiso social al cual se llega después de que un grupo dentro de la sociedad ha ganado la lucha política a través de una guerra civil o una aplastante mayoría electoral. Entonces las constituciones son eso, un pacto social. En la inmensa mayoría de los casos son muy extraños y raros los casos en los cuales en el tiempo moderno ahora se están tratando de crear constituciones sin que se produzca este conflicto brutal en forma anticipada. O sea que se está tratando de anticiparse al conflicto, y ese proceso es sumamente nuevo y desconocido, con el cual no tengo ninguna experiencia. Sé que en Colombia creo que se hizo una constitución sin que se produjera primero una guerra civil, pero por lo general las constituciones como la norteamericana, por ejemplo, se hizo solo después de que se ganó la guerra contra Inglaterra. O sea, lo mismo la constitución francesa se hizo por Napoleón después que se ganó el gobierno a través de la fuerza. O sea que es la legitimización de un acto de fuerza, tal como se produce en la guerra entre estados. Esta vez una legitimación hacia adentro del país. El caso latinoamericano de la constitución en Venezuela, la constitución en Ecuador y la constitución en Bolivia, que son las constituciones más recientemente formuladas, ahí sí hubo asambleas constituyentes formales, es decir, hubo delegados, hubo una discusión al interior de esas asambleas y posteriormente hubo una propuesta que fue plebiscitada a favor o en contra. En estos tres casos ganó las que estaban por la nueva constitución. ¿Esos son referencias válidas desde el punto de vista de la ciencia política que nosotros podemos
referirnos a ella en Chile? Sí, yo creo que sí, pero son casos excepcionales en que la élite dominante ha hecho un tan catastrófico trabajo que sin pelear decide, como se dice vulgarmente, estirar la esponja y abandona el poder. Eso es lo que pasó, yo creo, en el caso de una aplastante mayoría, y se somete a un proceso electoral, por supuesto que pierde masivamente, como pasó con Chávez en Venezuela, como pasó con Evo Morales en Bolivia y como pasó con Rafael Correa en Ecuador. Son desplomes en el cual la élite gobernante ni siquiera tiene fuerza de pelear y llegar a una guerra civil. O sea, es una aplastante derrota en el cual sí se puede dar este proceso constitucional de creación de una nueva constitución como una asamblea constituyente, después que el enemigo se ha retirado del campo de batalla prácticamente. En el caso chileno, en el caso de la constitución del 80, ella no tenía mecanismo de reemplazo, es decir, estaba hecha la constitución para no ser cambiada y estaba hecha desde el punto de vista de acompañar un sistema electoral nominal que por las mayorías calificadas de 2/3 o de 5/7 era prácticamente imposible sin que el conjunto de las fuerzas políticas estuvieran de acuerdo, sin que hubiera cambio, hubiera la decisión de modificar sustancialmente esa constitución. ¿Cómo tú te lo imaginas ahora que podría ser un mecanismo de cambio de una constitución que ella misma definía que no había forma de cambiarla? Bueno, yo creo que la constitución del año 80, como todas las constituciones chilenas, han sido hechas siempre después de una guerra civil. Tenemos las constituciones al comienzo de la República, 1810, después que se produjo el conflicto con España. O sea, no había otra parte que pudiera disputar el poder, España estaba ocupada de otros problemas. Después la Constitución de O'Higgins igual, la Constitución, ¿para qué decir la Constitución de 1900, de los años 30 del siglo XIX, en tiempos de Portales y del general Prieto? Eso se hizo después de la Guerra Civil y de la Batalla del Ircay. Después la Constitución del 25 también se hizo con un golpe de Estado. Después del golpe de Estado hacia Arturo Alessandri Palma. Y se hizo con el famoso ruido de sable, en que los oficiales entraron al Congreso, ocuparon las galerías del Congreso y exigieron la decisión de una nueva constitución el año 25. Así que todas las constituciones chilenas han sido producto de la fuerza. No hay aquí asamblea constituyente pacífica ninguna. Y por supuesto que el año 73 o después del año 73 fue una aplastante derrota del pueblo, una aplastante victoria de las fuerzas reaccionarias y por supuesto ellos hicieron lo que quisieron. Y la única manera de cambiar ese engendro constitucional que hizo el señor, ¿cómo se llama?, que murió, Jaime Guzmán, es a través de la fuerza. Solo una revolución, solo se puede cambiar, yo creo, realmente a través de un proceso revolucionario. Lo demás es propio de países súper desarrollados, donde tienen altísima cultura cívica, y no es el caso de Chile. O sea que nosotros no tenemos en nuestra tradición de modificaciones constitucionales una espalda, una tradición democrática. Ninguna, po. Ninguna. Pero eso no significa que tengamos que orientarnos a una guerra civil para modificar la nueva constitución. Hoy día hay un mecanismo que ha estado establecido, que ha sido definido por el gobierno y que estaba en el programa de la presidenta Bachelet, en el sentido de hacer un proceso constituyente y que fuera ratificado de alguna manera en una instancia democrática, reconocido por todos los chilenos. Y ahí se habla de cabildos, se habla de asambleas comunales, se habla de propuestas, pero no hay ninguna definición más precisa del carácter vinculante que pudieran tener esas decisiones que se toman en esas instancias. Entonces, ¿cómo se articularía una definición, una participación social amplia, digamos, los ciudadanos legislando sobre el futuro documento constitucional que ellos quieren en las condiciones actuales? ¿Cómo te lo imaginas tú que sería ese proceso en Chile?
Bueno, Chile se ha caracterizado en el siglo XX o a partir del siglo XX de tratar de hacer grandes innovaciones en ciencia política. Se le ocurrió primero la revolución en libertad de Frei, ¿no? Ninguna revolución se hace en libertad. Después se le ocurrió la peor todavía, la revolución con empanada y vino tinto de Allende. Tampoco en ninguna parte del mundo se hace revolución. Era sabrosa por Sabrosa. Bueno, pero es que tenemos que mirarla con frialdad y olvidarnos un poco del chiste. Chile es como que sueña con pajaritos preñados. En ninguna parte del mundo se hacen las cosas que se pretenden hacer aquí. Por lo tanto, no me extraña que se le haya ocurrido a un montón de gente hacer este tipo. No hay ni mayorías aplastantes como en el caso de Venezuela, Ecuador o Bolivia, que podría darse el caso de una mayoría popular expresada en las urnas de forma aplastante y que la reacción arranque, por lo menos que se vaya a los aeropuertos y escape del país, como ocurrió en Venezuela. Eso no es así aquí. Entonces me parece que es otro de los sueños antipolíticos que se han creado en este país. No creo en absoluto que vaya a producir resultados positivos. El principio fundamental de un proceso constituyente es de que es la apropiación de la soberanía popular, es decir, que el pueblo decida las reglas de convivencia en la cual quiere vivir. Sí, pero el pueblo tiene que ganarse ese derecho, hasta ahora no se lo ha ganado, ni se ha organizado, ni tiene fuerzas armadas, ni tiene fuerzas propias, ni tiene fuerzas militares populares. Esto es producto de la fuerza. Solo en los países súper desarrollados, que son contados con los dedos de la mano, puede darse este lujo de tener un país fallido como es el chileno y esperar que de ese país fallido se produzca un proceso constitucional como el que se está delineando. Eso se da tal vez en Noruega, pero no aquí. Bueno, pero supongamos que la civilización o la civilidad del pueblo chileno diera para que se eligieran delegados territoriales, delegados por comuna, a una asamblea que se junte durante un año, elabore un documento y que al final ese documento fuera propuesto a los que están inscritos en los registros electorales y que votaran en ese plebiscito libre sí o no a la nueva constitución. Supongamos que lleguemos a un grado de entendimiento en la cual aceptemos que esa representación territorial de delegados para que elaboren un documento y lo sometan a todos los inscritos en los registros electorales, eso corresponde a una conquista de soberanía popular propiamente tal, o no da para eso. Desgraciadamente Chile ha sido clasificado como un país llamado familismo amoral. El que habla de este tema es Banfield. Familismo amoral es aquel en el cual por muchas razones el pueblo ha decidido no participar en política. Ya sea porque ha sido reprimido violentamente por una revolución anterior, opuesta a las aspiraciones populares, como fue el caso de Chile, que ha sido masacrado, aplastado, y por lo tanto ha aprendido este pueblo que meterse en política es peligroso. La consecuencia de eso, entonces, se produce un fenómeno de solo preocuparse inmensamente de uno mismo, de su familia y un grupito pequeño de amigos. Ese es el familismo moral. La ética y la moral se practica dentro de ese círculo, pero fuera de eso es totalmente la guerra declarada, poco menos, de todos contra todos. No hay capacidad de aglutinación, de incorporación de masas populares que con un mismo objetivo luchen por una cosa común. Y en el Chile de hoy se da el caso de que la política está desprestigiada, la gente no quiere participar, la gente no vota, hay un tremendo abstención electoral y no hay asociatividad, no hay confianza ni trust entre los chilenos. Al no haber esa confianza, ese glue, ese cemento que conforma el espíritu de comunidad, es prácticamente imposible hacer este tipo de proceso y hacerlo bien y pacíficamente. Bueno, pero yo supongo que una nueva constitución encuentra una tierra fértil cuando hay crisis política.
Y la crisis política justamente reúne esas características que tú señalas, es decir, aquí hay desconfianza en los que están dirigiendo arriba, y no hay un proyecto político alternativo de las clases que están arriba, están divididos incluso entre posiciones más duras y otras posiciones más moderadas, y el problema principal es que han habido evidencias de corrupción del aparato del Estado y de dirigentes al interior de las fuerzas políticas dominantes que hoy día no le dan confianza a la sociedad entera. Por lo tanto, en la medida que hay una debilidad y una deslegitimidad del sistema político, existen mayores condiciones, mayores posibilidades de proponer cambios o aparecer con propuestas más transformadoras de aquellos que quieren, digamos, que no están de acuerdo con el sistema de pensiones porque es muy malo, no están de acuerdo con la salud pública porque es muy precaria y hay que tener largas listas de espera, porque el sistema de salarial es muy bajo, porque la protección o la legislación laboral también es débil, porque hay mucha discriminación hacia la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hoy día existen, yo diría, cierto que cuesta compararla con otras situaciones de referencia o clásicas a nivel internacional, pero hay condiciones políticas para que surja una propuesta que sea mejor de lo existente, porque lo existente es muy débil. Yo creo que otra vez es soñar con cosas imposibles. En este país hay un altísimo nivel de corrupción, no solo de las instituciones, sino que de la gente. Este familismo moral nos ha transformado en gente corrupta a todos, ¿sí? Y aunque desgraciadamente no nos damos cuenta. El que habla mucho de ese tema es Maquiavelo y lo discute extensivamente en sus trabajos. Y dice, cuando una sociedad llega al nivel de corrupción tan grande, no es posible que se automejore sola. Y pone el ejemplo, es lo mismo que pedirle a un grupo, a un montón de presos de una cárcel que elaboren el organigrama y el manual de funciones de la cárcel a ellos, y que se autogobiernen ellos mismos. Entonces, todos corruptos, por supuesto que van a decidir abrir las puertas de la cárcel y se van a escapar todos. Entonces no le puedes pedir a un cuerpo, le dice Maquiavelo, cuando el cuerpo social está enfermo, pierde su capacidad de automejorarse. La corrupción es total, por lo tanto requiere la intervención ajena, externa. Y en este caso, el que salva la situación es el príncipe redentor, el príncipe. Por eso que escribió el libro El Príncipe. Y no solo uno, sino que varios, porque se demoran décadas. Cuando el árbol está retorcido, las raíces están retorcidas por la corrupción, el tronco está retorcido, las ramas están... Estirar eso y que arreglar ese problema toca décadas, ¿sí? Hasta a veces centurias. Y es por eso que se necesita una cadena de príncipes redentores que estiren el cuerpo social, lo arreglen, y entonces se puede aspirar a la república. A la república que todos aspiramos algún día a tener, una república democrática, participativa y todo lo demás. Pero eso es un camino larguísimo. Y Chile yo creo que desgraciadamente ha caído en el nivel de corrupción total. Por lo tanto, es imposible que se pueda automejorar. Es lo mismo que la tontera que propone Maquiavelo, que se automejoren los presos de una cárcel. ¿Tú crees que es posible eso? Ya. ¿Ah? Con esta alusión clásica a Maquiavelo y El Príncipe, vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos conversando con Fernando Duque después sobre los temas de la Constitución, la democracia y la participación social. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta.
Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, continuamos conversando de la región de los lagos con Fernando Duque, cientista político y especialista en temas de la administración del Estado. Estábamos con una alusión a Maquiavelo y la corrupción que él describe en el texto El Príncipe, y aterrizando en la realidad chilena ha habido un conjunto de diputados, senadores que está siendo investigado por cohecho, por haber infringido las reglas de las elecciones, sobrepasando los montos y recibiendo un financiamiento bajo cuerda. Y como el caso aquí en la región del senador Longueira, como el caso del diputado de Musi, ¿qué validez tiene un Congreso en la cual la elección de esos representantes políticos está viciada? Está viciada porque no jugaron con las mismas reglas de otros. Ninguna. Y por lo tanto, si no tiene vigencia, ¿cómo se explica que en Chile ni siquiera hayan renunciado o haya una acción por hacerlos salir de ese puesto de representación popular al cual accedieron ilegalmente? Porque nadie se da cuenta que estamos todos corruptos, y dentro de la corrupción es normal que esas cosas ocurran. Y lo más interesante es que este modelito que se impuso en Chile no fue inventado aquí. Eso requiere mucha inteligencia. Entonces fue inventado en los Estados Unidos en la década de los 70, cuando la derecha, los dueños del capital financiero norteamericano se dieron cuenta que el peligro comunista era enorme, y que los iba a borrar del mapa, especialmente por el poder militar de la Unión Soviética. Ellos financiaron, pusieron un fondo común de dinero de millones y millones billones de dólares para financiar a universidades, especialmente de las cuales se destacó la Universidad de Chicago, y dentro de ella Milton Friedman, para que juntara un equipo de brillantes, entre comillas brillantemente, que se dedicaran a pensar cómo hacer un modelo que permita primero destruir a la Unión Soviética y luego asegurar la sobrevivencia del capitalismo. Y eso se hizo especialmente en la Universidad de Chicago con los Chicago Boys, y de ese modelo salió la siguiente idea. Primero, formar fondos de tremenda cantidad de dinero para financiar campañas electorales, elegir a políticos corruptos, que siempre hay en todas partes, en todos los sistemas políticos, pagarles su elección, tenerlos en el bolsillo, darles las órdenes que hacer. Estos políticos corruptos, una vez en el Congreso, iban a crear legalmente organizaciones para controlar las distintas actividades económicas del país. Así iba a crearse una agencia federal encargada del petróleo, otra encargada del acero, en fin, un montón de organismos públicos legalmente creados para controlar y dirigir y supervisar el trabajo de las distintas actividades económicas del país. Y así se hizo. Se creó una agencia estatal con leyes federales y estatales para manejar la economía del país. O sea que es todo legal. Y ellos crearon un sistema que es totalmente favorable a ellos, que se discute mucho por los premios Nobel, como en este momento se me escapa el nombre, pero un premio Nobel que señaló este proceso que te estoy contando con lujo de detalle, y dijo, bajo este programa fue tan exitoso que los bancos y las entidades financieras norteamericanas se apoderaron del país, lograron conseguir que fuera electo el presidente Reagan, y después todos los otros presidentes, sin ninguna excepción, se sometieron a este modelo de manejo
oligárquico del país. Los chilenos aprendieron de Chicago esto mismo y se lo trajeron aquí, pues, y instalaron el sistema que tú estás hablando. Y se encuentra tan normal de que los ricos financien a los políticos tanto de la clase misma de ellos, como de la clase media y como de la clase popular, y legalizaron y legitimizaron éticamente el modelo, y por lo tanto nadie se da cuenta que es corrupto. Y ese es el modelo que tenemos ahora. Y en esta entonces, pero de alguna manera la presidenta Krugman, el premio Nobel Krugman discute este tema. La presidenta Bachelet nombró una comisión asesora presidencial llamada Anticorrupción, frente a la evidencia de que... Esa es parte del show. Frente a la evidencia de que habían algunos parlamentarios y partidos políticos involucrados. Esta la encabezó Eduardo Engel y emitió un informe en la cual inicialmente todas las fuerzas se comprometieron que lo iban a implementar. Sin embargo, ya ha pasado más de un año y salvo excepciones, no más allá del 10% de las recomendaciones de esa comisión se han aplicado, han estado ahí. Eso de alguna manera confluye o converge con la idea tuya de que el grado de penetración y de control que tienen las fuerzas económicas y políticas y la corrupción es tan grande que es difícil deshacerse de ella. Imposible. Ya, y bueno, eso, pues si tu análisis es correcto, significaría que en Chile estaríamos caminando hacia un Estado fallido, a la mexicana o a la colombiana. Ya hace rato que llegamos. Es decir, que estamos infiltrados a nivel del Estado y que las políticas públicas y la acción del Estado es tan débil que más bien obedece a grupos, digamos, que son interesados en los negocios y en el comercio de cualquier cosa, del whisky en la época de Al Capone en Estados Unidos, del narcotráfico en Colombia y en México, y que en Chile, siendo no esos grupos los dominantes, pero también de alguna manera el Estado está no preocupado del interés del conjunto de la sociedad nacional, sino que más bien de responder a los estímulos de esos grupos. ¿Vamos hacia un Estado fallido en Chile? Ya llegamos ya. Yo creo que todavía no hemos llegado porque funciona la justicia, si no, no habrían fiscales que hacen las denuncias y hacen las investigaciones. ¿Y cuántas funciona la policía. Un argentino trató de subornar a dos carabineros ahí en Yanquihue en la pasada, ofreciéndole $100 para que no le pasaran el parte, y esos carabineros fueron dados de baja casi 2 o 3 días después. De alguna manera no estamos todavía en el estado fallido. Yo creo que hay que ser más puntilloso en el sentido del nivel de vigencia o de características que tiene el Estado. En eso tienes razón. El Estado chileno es muy, trata de ser honesto y es no corrupto a nivel bajo, a nivel local. El policía que dices tú que no acepta las coimas y no las aceptó. Bueno, pero si las acepta, los dieron de baja ya, después, pero hay investigación, se les pilla. La corrupción a nivel proletario, podríamos decir, es sumamente controlada. Pero la corrupción a nivel superior, esa existe, pero nadie se da cuenta que existe. Y hacen los tremendos negociados. ¿Cómo explicas tú que un candidato hijo de un gran revolucionario, como fue Enríquez, acepte dinero de la gente que mandó a asesinar a su propio padre y lo encuentra normal? Pero eso no es culpa de Miguel Enrique. Es el que evolucionó posteriormente. No, pues no es, por supuesto. No puede ser el secretario general del MIR que su hija no piense como él. Me expresé mal. No es, por supuesto, en absoluto, ni Allende tampoco. Pero sus descendientes los que no pudieron hacer el análisis de que si yo recibo dinero de este señor que está en la oligarquía, voy a tener que cumplir lo que él me dice. Y lo encontró normal, ¿no? Y así, el otro, ¿cómo se llama? En fin, tanto de izquierda, de centro como de derecha están todos implicados. Y eso significa que el modelo copiado de los Estados Unidos tuvo un éxito rotundo. Que todavía no ha bajado esta corrupción hasta los niveles bajos de la sociedad, tú tienes toda la razón. Pero está arriba, que es donde cuenta. Sí, pero yo creo que hoy día existe
a diferencia del caso colombiano, del caso mexicano, existe mayor conciencia, mayor conocimiento, mayor dominio de que estamos en una situación de riesgo político, de riesgo de que la corrupción se expanda. Y, por ejemplo, ha sido notorio en el último tiempo que ya el empresariado se retiró de los aportes a los partidos políticos. Y ahí está, la semana pasada escuchábamos por la televisión de que la UDI no tenía financiamiento y que tenía que pedirle que sus senadores y sus diputados juntaran algunas chauchas para poder sostener a la organización. Es decir, se distancian porque hay una investigación de este financiamiento ilegal. En ese sentido habría rasgos, habría estímulos en la cual estamos caminando para rehacernos hacia un estado distinto al que teníamos hasta ahora. Hay de alguna manera fuerzas fuerzas limpias, fuerzas austeras que están dispuestos a retomar un poco la iniciativa de un Estado que sea el que se preocupe del interés general, el interés nacional, y que esté un poco alejado de los intereses económicos directos a los cuales antes este Estado servía. Entonces, esta declaración tradicional un poco de los padres fundadores de Estados Unidos de que la democracia o un Estado democrático es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso, ¿cómo podemos reorganizar la actividad de la sociedad civil en función de reconquistar esas modalidades de gobierno de las sociedades futuras, digamos, en las cuales algunos de nosotros seguimos creyendo? Y yo también sigo creyendo. No te parezca que a mí me da mucho placer el poder analizar o diagnosticar, ojalá que yo esté profundamente equivocado, la situación de mi país de esa manera. Pero tú estás viendo cómo ya hay reacción también. Hay una tremenda reacción en los Estados Unidos. Resulta que dos candidatos importantes como el senador Sanders y el hombre de negocios Donald Trump están ganando las elecciones en ese país. Esa es una verdadera revolución política, no sangrienta, pacífica, contra el sistema. Y los dos están diciendo lo mismo. Hace 30 años el país era, la inmensa mayoría de los trabajadores norteamericanos y la clase media norteamericana estaba muchísimo mejor de lo que está ahora. Y la razón de por qué ese proceso de deterioro económico de los Estados Unidos ha sido que se ha desindustrializado, y se ha desindustrializado porque la élite oligarca superior, la que maneja Wall Street, como a ella le interesan los negocios y puede hacer negocios en Asia, en África, en todas partes, no le interesa el país. Y salió hacia afuera con sus capitales y mandó todos los buenos trabajos hacia afuera. Es por eso que la clase media, y explica con toda claridad, tanto Sanders como Trump, explica por qué se produjo estos 30 años de crecimiento en que los súper ricos se hicieron súper ricos y la clase media se empobreció. Y por lo tanto, ahora los hijos de esa clase media no tienen ninguna esperanza de tener un estándar de vida superior al de sus padres. Al contrario, es al revés. Tienen que vivir en las casas de sus padres para poder sobrevivir. Y no hay trabajo. Entonces ahí te estás viendo tú si gana, yo estoy convencido que va a ganar Sanders, no porque se ha declarado socialista y además se declaró de la fe judía. No creo que los norteamericanos vayan a votar por él para presidente, pero Trump sí que tiene tremendas posibilidades de triunfar. Y ese de adentro va a cambiar el modelo. Lo mismo habría que hacer aquí. Ojalá que tú tengas toda la razón, y hay sectores honestos y sanos en Chile, y que yo no conozco, desgraciadamente no conozco. Ojalá que tú los conozcas y eso ocurra, y nos podamos salvar en forma pacífica. Pero de otra manera, la pregunta era cómo salir del hoyo, ¿verdad? O sea, cómo reconciliarse o cómo converger con un Estado democrático, una sociedad democrática que tome a su cargo las necesidades de gobierno de esa sociedad, y no salir, digamos, de la cooptación en la cual estamos hoy día por ciertas fuerzas políticas muy minoritarias, y que lo único que hacen es profitar y es funcionar a cuestas del resto del país. Yo creo que Estados Unidos está dando el ejemplo.
que salgan líderes que sean honestos, suficientes y corajudos y valientes de decir lo que está pasando, la verdad de lo que está pasando, y que se atrevan y que pongan en riesgo sus propias vidas, porque de eso significa la oligarquía en todas partes es criminal, por lo tanto va a tratar de liquidarlo, ¿no? Entonces están rodeados, los problemas que tiene Trump es que está rodeado de agentes por todos lados porque tiene miedo que lo maten. Bueno, ese valor que se necesita, el mismo que tiene Sanders, el senador Sanders, hay que tener mucho coraje para atreverse a decir esas cosas. Aquí todavía no he visto ningún político que se atreva a decir esas cosas, lo que estamos discutiendo tú y yo. Eso tal vez en la academia hay algunos locos como yo y que se atreven a destripar el modelo, pero a nivel nacional no existe esta situación. Para ir un poco redondeando el tema de conversación de este programa, la Constitución refleja una forma de organización del Estado, el rol del Estado, sus propósitos fundamentales. ¿Qué características tendría que tener esa nueva Constitución que encarnara la descentralización del territorio, los estímulos al desarrollo regional, la participación social activa, de tal manera que los ciudadanos tuvieran las posibilidades de controlar lo que hacen sus dirigentes a nivel político, a nivel social, a nivel del Estado? Es decir, la descentralización y el desarrollo regional la forma de que los ciudadanos se apropien de los destinos de lo que debe regir en su territorio más cercano, su espacio regional. Yo creo que en eso de la regionalización, en nuestra región se ha avanzado bastante y se ha discutido bastante de cómo conseguir más autonomía para poder progresar, porque el país es corrupto y centralizadamente corrupto. Es peor todavía, no es descentralizadamente corrupto, centralizado, todo se decía en Santiago. Bueno, otra vez me baso en Maquiavelo, porque para mí es un genio que pudo prever lo que iba a ocurrir. Maquiavelo dice que después de que algún líder redentor como Trump en Estados Unidos, y otros que están surgiendo en Europa también, creo que Colvin se llama en el Reino Unido, hay uno en España también, está los de Grecia, son gente que se está dando cuenta que vamos al abismo y se está rebelando. Dice, si se logra evitar la caída al abismo y es posible pacíficamente evitar la guerra civil y la revolución, la solución es el Estado mixto. Y el Estado mixto es una mezcla de monarquía, aristocracia y democracia, sistémicamente entrelazado. Tiene que haber un poder político que tenga representación de los ricos, de la clase media y de los pobres. De los ricos tal vez eligiendo una persona que valga especie de rey, la clase media con un senado y los pobres con asambleas populares. Y ese sistema de balances y contrapesos en las cuales las tres clases sociales están obligadas, para poder pasar las leyes, están obligadas a pensar en el bien común, no el bien personal de ellos o de su clase, sino que el bien de toda la sociedad. Es posible, tal vez, dice Maquiavelo, construir una república, que él prefiere la república sobre la monarquía, que sea capaz de evitar la gran conflagración que se produciría en el caso extremo de corrupción total. Bien. Con esta invitación al pacto social y las lecciones de Maquiavelo, completamos esta conversación con Fernando Duque, y que estos problemas que nos tienen hoy día enfrentados de la nueva Constitución, del proceso constituyente y de la participación social y la mayor involucramiento de los sectores de la sociedad civil puedan conducirnos a un estado distinto al que nos encontramos. Será hasta la próxima semana, y muchas gracias, Fernando, por haber compartido con nosotros nuestro punto de vista. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado